Gracias amigos televidentes por continuar en sintonía con este espacio Lo Nuevo. Ya llegó el momento de tener un conversatorio a corta distancia y esta noche nos place gratamente contar con la presencia de un amigo de este espacio porque ya en varias ocasiones hemos contado con su presencia. Está aquí con nosotros Miguel Jorge, quien preside la Asociación Dominicana de Profesores Seccional Santiago. Buenas noches, profesor. Muy buenas noches, agradecerle la invitación que nos hace. Gracias a Miguel por estar aquí en la entrega de este día, también de mi parte, sí. Y comenzar nuestra conversación, porque más que una entrevista es una conversación, como dice Laridis, a corta distancia. Me gustaría comenzar por la parte que a ustedes, los maestros, se le atribuye en este momento parte de la responsabilidad educativa. Hay un debate que va más allá de la demanda de los maestros. Se está hablando de responsabilidad en la educación o calidad más bien de la educación en el país. ¿Ustedes sienten que tienen responsabilidad en eso de la calidad educativa que se está impartiendo a nuestros alumnos en las escuelas? Fíjate, la principal responsabilidad de lo que pase con la educación de un país es el Estado. Y en representación del Estado, el gobierno que le toca. En la República Dominicana, desafortunadamente, los diferentes gobiernos que ha tenido el país, poca atención le han prestado al tema de la educación. Educar no es fácil, educar es bastante complejo. Los procesos educativos son muy complejos, intervienen múltiples sectores, alumnos, padres, docentes, el gobierno, las autoridades del Ministerio de Educación, todos, en honor a la verdad, tenemos determinado grado de responsabilidad en lo bueno o lo malo que pase. Desafortunadamente, la educación en la República Dominicana no va bien. ¿Pero por qué no va bien la educación en la República Dominicana? Es porque no ha habido esa preocupación, no ha habido ese empeño de quienes han dirigido los destinos del país de dar a la educación lo que la educación merece y cumplir con el mandato constitucional de que los ciudadanos dominicanos tienen derecho a la educación. Así lo establece la Constitución. Y recordemos que para lograr la asignación presupuestaria del 4%, hubo todo un proceso de demanda, de reclamos, de lucha. Y en esos reclamos, en esas luchas, estuvo la Asociación Dominicana de Profesores, estuvo el conglomerado magisterial de la República Dominicana, acompañado de todos los sectores sociales que entendían que era importante la asignación del 4% para la educación. Pero ¿quiénes administran ese 4% para la educación? Lo administra el Estado, lo administra el gobierno en representación del Estado y en este caso el Ministerio de Educación. Pero ¿por qué, a pesar de que se ha estado aplicando el 4% para la educación, eso no ha ido en mejoría de la calidad de los aprendizajes? Bueno, es que ha estado siendo muy mal empleado, muy mal utilizado ese 4%, y el pasado gobierno priorizó la construcción de edificaciones. Una buena parte de esas edificaciones quedaron inconclusas, y el actual gobierno a muy pocas de esas construcciones que quedaron inconclusas le ha prestado atención. Pero si nos vamos a la sede del ministerio, si nos vamos a los almacenes que tiene el Ministerio de Educación, vamos a encontrar miles y miles de libros de texto, de uniformes y de diferentes equipos que están destinados, que fueron adquiridos para ir a los centros educativos de todo el país y no han llegado. Y las propias autoridades del Ministerio de Educación han dicho que han tenido que sacar muchas de esas mercancías que debieron ir a las escuelas para botarlas, porque el tiempo pasó y las dañó, o ya sencillamente hay libros que no se corresponden con el currículum vigente. Profesor, en ese mismo orden o en la misma sintonía de lo que le ha cuestionado Santiago, ustedes como maestros se sienten perseguidos porque es que se dice mucho sobre ustedes. Aparte de eso de la responsabilidad, se dice de que el maestro actualmente está perdiendo tiempo en las aulas, que el maestro no se interesa por la calidad en la educación de los estudiantes, que prácticamente está dejando de lado al alumnado dominicano. He utilizado una palabra clave, persecución. Ciertamente eso es lo que hay. Y esa persecución está muy marcada
en la actual gestión del doctor Ángel Hernández, quien está al frente del Ministerio de Educación. Cuando anteriormente estuvo Roberto Fulcar, nosotros tuvimos que encarar a Roberto Fulcar y señalar la falta de planificación que hacía que la educación no tuviera una determinación y un rumbo fijo. Pensamos que con la designación de Ángel Hernández frente al Ministerio de Educación, las cosas iban a cambiar y las cosas han empeorado. El señor Ángel Hernández, al cual se le atribuía ciertas capacidades y conocimientos en el ámbito educativo, ha demostrado que de gerenciar la educación en la República Dominicana sabe muy poco. Y como no ha podido evidenciar logros en el tiempo que lleva al frente de la gestión, ha decidido encarar y perseguir al Magisterio de la República Dominicana, ha decidido encarar y perseguir a la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Por eso él habla, como lo he dicho recientemente, en el sentido de que bueno, aquí no tenemos necesidad de tanta gente en las escuelas o en el sistema educativo. Esas y otras acciones, esas y otras declaraciones, porque el señor Ángel Hernández incluso se ha dado el lujo de patrocinar organizaciones que uno no sabe de dónde han salido y que van a reclamarle a los maestros y han estado al frente del local nacional de la Asociación Dominicana de Profesores y han estado frente a algunas escuelas, porque es que el señor Ángel Hernández ha hecho eso y ha dicho a los padres que vayan a reclamarle a los maestros el cumplimiento del deber. Pero si pasamos balance, vamos a encontrarnos con un magisterio dedicado, sacrificado, esforzado por dar lo mejor de lo mejor a favor de la educación, porque es que el que estudia educación, el que se hace profesional de la educación, lo hace por dos situaciones básicas, por dos condiciones básicas. Primero, la vocación, porque para ser docente, más en tiempos difíciles como estos, hay que tener vocación, pero lo otro es por el compromiso social. La inmensa mayoría de los que estamos involucrados en la educación sentimos la necesidad de cambiar este estado de cosas que ha vivido la República Dominicana desde su fundación. No lo hemos logrado todavía, pero seguimos apostando a eso. Y hay que ponerse en los zapatos de una maestra que tiene que atender a su familia, que tiene que dejar todo resuelto para salir a las 7 de la mañana o antes de las 7 de la mañana para la escuela y retornar a las 5 o a las 6 de la tarde. Pero resulta que retorna con un bulto que va lleno de materiales, de libros de registro, de libros de textos, de cuadernos, para poder hacer la planificación que va a desarrollar al día siguiente. Porque eso también debía verse. Debía verse que el docente es el profesional que tiene un horario y que en ese horario cumple con una parte de su responsabilidad y la otra que no se ve y que nadie la paga, que son horas extras trabajadas en la casa, eso no se cuenta. Eso no se valora y es lastimoso y penoso ver a un ministro de Educación dedicar esfuerzos y energía a tratar de desmeritar la labor de los docentes. Es muy lastimoso porque de lo que trata el señor Ángel Hernández es de tirar al magisterio por el piso, de infravalorarlo y bueno, si ya no tiene valor, con ellos podemos hacer cualquier cosa. Pero debía hablar el señor Ángel Hernández también de los recursos que él y la gestión que encabeza están destinando para financiar organizaciones privadas a las cuales se le han asignado proyectos que se le pagan con los recursos del 4%, en vez de utilizar esos recursos para mejorar la calidad de los alimentos que reciben los niños en las escuelas, para mejorar la calidad de los libros de texto y que los libros de texto estén a tiempo, para que haya en los centros educativos dispositivos electrónicos que puedan ser utilizados. Porque ha habido un empeño, por ejemplo, de las últimas gestiones en el Ministerio de Educación de llevar todos los liceos a politécnicos. Pero cuando pasamos balance, la gran mayoría de los politécnicos son politécnicos de nombre y están graduando bachilleres de cartón, así le llamo yo, porque son bachilleres técnicos que se gradúan en un politécnico que no tiene laboratorio, que no tiene un taller. Entonces, un politécnico que me gradúa un bachiller técnico en electricidad, pero se graduó en un
politécnicos en donde no hay un taller de electricidad, que nunca sencillamente le ha puesto la mano a un cable. Ni siquiera va a poder instalar un bombillo. Y esa es la realidad que tiene la inmensa mayoría de los politécnicos en el país. Entonces el señor Ángel Hernández debía hablar de esas cosas. Miguel, ¿cuáles son las principales demandas o esas demandas puntuales que en este momento está teniendo o haciendo la Asociación Dominicana de Profesores? Porque le agrego a él el comentario mío de solo estamos hablando de salario. De salario. O lo que conoce la población. Eso es lo que la población entiende, que el maestro simplemente está pidiendo aumento salarial. E incluso uno escucha el clamor y dicen, pero es que los maestros no se cansan de que le aumenten y le aumenten y le aumenten. Mira, eso es lo que se ha vendido, porque en ese afán por desacreditar al magisterio y desacreditar a la ADP, se vende esa parte y no es así. Y no es así porque ahora en los reclamos que ha habido, fundamentalmente se está pidiendo que el Ministerio de Educación cumpla con un acuerdo que se firmó en el año 2021, que se cumplieron algunas partes de hace 2 años. Sí, hace 2 años. Se cumplió con una parte de ese acuerdo firmado y el resto ha quedado en el olvido, incluido una compensación para las pensiones de los maestros jubilados y pensionados, algunos de los cuales están recibiendo ingresos de 15,000 pesos. Jubilados y pensionados que dieron 30 años de servicio en el sistema educativo de la República Dominicana y que hoy día, con ingresos de 15,000 pesos o menos, no tienen ni siquiera, no le alcanzan esos ingresos ni siquiera para comprar sus medicamentos. Esa es la demanda 1A que se está haciendo, que el gobierno cumpla con esa parte. Pero junto con eso, la Asociación Dominicana de Profesores está reclamando que mejoren las condiciones de los centros de jornada escolar extendida, en donde ha habido un compromiso de que los centros de jornada escolar extendida tengan talleres, talleristas, monitores, para que la jornada escolar extendida no solamente sea lo que era antes cuando no existían los centros de jornada escolar extendida, una lista de contenidos que se deberían desarrollar y que los estudiantes tenían que aprender. La jornada extendida se visualizó como algo mucho más complejo, en donde los estudiantes tuvieran otras posibilidades y otras opciones. Resulta que estamos en la jornada escolar extendida en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la mañana se desarrolla la mayor parte de los contenidos y en la tarde lo que se hace es perder el tiempo porque las autoridades del Ministerio de Educación no han creado las condiciones ni han designado el personal para que trabaje la otra parte que se debe trabajar de la jornada escolar. También escuché que ustedes hablaron de los jubilados, también escuché que ustedes hablan del problema del seguro médico de los maestros, entre otros aspectos. O sea, la demanda son 10 demandas o 5 demandas. ¿Cuántas? Son 10 demandas, sí, a grosso modo, y como reitero, esas demandas están contenidas en ese acuerdo que se firmó en el año 2021 y que lo único que se ha cumplido, o parte de lo que se ha cumplido de ese acuerdo, es la convocatoria al concurso de oposición, y debemos decir que se cumplió a media porque todavía hay miles de maestros en todo el país que aprobaron el concurso de oposición y al día de hoy no han sido designados. Y en contraposición a eso tenemos plazas vacantes en los centros educativos que debieron ser cubiertas y no han sido cubiertas. Entonces tiene que estar el reclamo, tiene que existir el reclamo, pero tiene que existir el reclamo para que el gobierno designe el personal de limpieza en los centros educativos. Y justamente en esta semana nos han enviado a nosotros videos de las maestras teniendo que limpiar el aula de clase porque no está el personal de conserjería. Que este gobierno, cuando inició, hizo una barrida con la mayor parte de los que hacen labores de limpieza en las escuelas y no lo volvieron a reponer, no lo repusieron. Entonces ese es un reclamo que no nos toca a nosotros. Le debe tocar a la comunidad, le debe tocar a esos padres que han ido a reclamarle a los maestros que den clase, pero que no lo hacen, porque esos padres no están actuando como tal, están actuando en función de un interés partidario, de un interés político, quizás de un interés mercurial, porque lo que se ha dicho es que ahí hay gente pagada para reclamarle y protestar en contra de la ADP. Entonces nosotros los invitamos a que reclamen junto a la ADP
para que el Ministerio de Educación cumpla con lo que tiene que cumplir, con lo más elemental, que es garantizar la higienización de los centros educativos. Pero a la ADP también le ha tocado tener que reclamar para que se terminen de construir las escuelas que dejó en proceso el gobierno anterior, y hemos tenido que insistir con el caso de la escuela de la comunidad de Villaverde, que la dejaron abandonada, que por el reclamo de la comunidad y de nosotros que hemos estado ahí en primer plano, se retomaron los trabajos una vez y lo abandonaron y volvieron a retomar, y ahora ya tenemos la información de que nueva vez la escuela de Villaverde, los trabajos han sido paralizados, cuando la aspiración de la comunidad y la aspiración de la ADP es que ese plantel educativo pueda estar listo para iniciar el próximo año escolar, porque en esa zona hay un gran déficit de aula que puede ser cubierto con la terminación de ese plantel educativo. Profesor Miguel Jorge, permítanos un momentito para que usted escuche, vamos a un contacto vía Zoom. ¿Qué nos diría la profesora Marieta Díaz? Ella es la directora del Distrito Escolar de Santiago de los Caballeros. Y Marieta, nosotros le vamos a cuestionar sobre el tema de calendario escolar. ¿Se va a cumplir? ¿No se va a cumplir? ¿No se podrá alcanzar por estos paros de los maestros? Permítanos y después usted reacciona a lo que nos diga Marieta. Adelante, profesora Marieta Díaz. El Ministerio de Educación es el garante de una educación de calidad en el país a todos los niveles. Y es el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación específicamente, donde pertenecen diferentes personajes, instituciones, donde está integrado también la ADP, es el que regula, el que resoluta sobre el calendario escolar y el horario escolar. Y esto del calendario y el horario se hace a través de discusiones, socializaciones, donde aún está la ADP. Entonces, firmado al inicio del año escolar con respecto al calendario, y donde la ADP estuvo de acuerdo con este horario, este calendario. Y nosotros estamos trabajando para una educación de calidad, donde uno de los indicadores, de los muchos que incurren para que tengamos una educación de calidad con los niños de los diferentes niveles, es el cumplimiento del horario. Ahí se nos interrumpió el contacto vía Zoom, pero nosotros retomamos entonces a Miguel. Ya la parte del profesor. Su reacción a todo esto que ella dice. Mira, nosotros somos compromisarios de que se cumpla con el calendario escolar y que se cumpla con el horario escolar. Y siempre hacemos el llamado a nuestros afiliados en la ADP a que cumplamos con el sagrado deber que nos asiste, porque eso nos da muchísimo más fuerza para reclamar lo que tenemos que reclamar a favor de los docentes y a favor del resto de la comunidad educativa. Y no vamos nosotros a interrumpir el calendario escolar. Lo que no dijo la señora Marieta Díaz es el empeño que tienen ellos por desconocer la dinámica de los procesos educativos. Porque es que los procesos educativos son diferentes a cualquier otra actividad. Y el propio calendario escolar dice que para el día de hoy, viernes, debió concluir la educación, vale decir, el calendario como tal, de manera regular, y que a partir de ahora entonces se inician una serie de procesos como la recuperación pedagógica. ¿Qué quieren las autoridades del Ministerio de Educación? Que un maestro que tiene 45 estudiantes, de los cuales hay, digamos, 10 que se quedaron rezagados, que les falta algún aspecto por completar y son los que necesitan la recuperación pedagógica y son los que el maestro o la maestra debe trabajar con ellos para completar esos aprendizajes que faltaron. Entonces las autoridades quieren que los docentes se queden con los 45 estudiantes, y Marieta, que es educadora de larga data, sabe tan bien como lo sé yo, que así no funciona y así no puede ser. No podemos quedarnos con los 45 estudiantes en el aula de clase, porque entonces ni se va a dar la recuperación, ni se va a continuar desarrollando el programa de estudio, porque ya el programa de estudio
concluyó, es decir, los contenidos que tenía que impartir el maestro o la maestra, al día de hoy debió haberlo concluido. Y ahora lo que resta y lo que sigue es la recuperación pedagógica, que debe ser con los 5, con los 10, con los 7 estudiantes que le faltó algo por completar. Entonces por eso hablan de que nosotros queremos limitar el calendario escolar y no es así. Después de la recuperación viene el proceso de llenado del libro de registro, la parte que faltó, llenar los boletines de nota, llenar las actas del rendimiento final de los estudiantes y otros componentes, por lo que se estaría cumpliendo hasta el último día con el calendario escolar como ellos lo han pautado. Pero en ese afán de querer desmeritar a los docentes, entonces se dice que nosotros estamos recortando el calendario escolar y no es así. Bueno, profesor, estamos cortos de tiempo, pero en una respuesta o en una pregunta para respuesta de sí o no, ¿está definitivamente cerrado el proceso de diálogo o queda abierto la vía de diálogo con las actuales autoridades del Ministerio de Educación? Está abierto y siempre lo estará. De hecho, el Comité Ejecutivo recibió una comunicación del presidente de la República, va a recibir al Comité Ejecutivo Nacional para tratar de llegar a un entendimiento y nosotros esperamos que así sea. Gracias al profesor Miguel Jorge. Él es dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores, de los principales dirigentes de esa entidad. Profesor, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes.